Como parte de sus investigaciones sobre los efectos del cambio climático, científicos australianos enviaron un robot debajo del suelo antártico, y lo que descubrieron está lejos de ser un paisaje inerte y oscuro, como se podría imaginar. Los científicos abrieron un agujero en la capa de hielo de 1,5 metros de espesor en la bahía de O'Brien, cerca de la estación de investigación de Casey, en el este de la Antártida. El robot descendió 30 metros y a esta profundidad filmó un colorido bosque de esponjas, pinos de mar, arañas marinas, gusanos, algas y estrellas de mar. Paradójicamente, toda esa flora y fauna prospera gracias a la protección de la capa de hielo que les brinda contra las inclemencias más duras del clima antártico. Los científicos que recogen periódicamente datos sobre la acidez, oxigenación y temperatura del agua de la Antártida decidieron enviar una cámara de video para recoger imágenes del ecosistema marino subacuático. La Antártida es un lugar fundamental para estudiar el impacto de las emisiones de dióxido de carbono en la acidificación de los océanos. Johnny Starr, investigador de la División Antártica Australiana, cuenta que 1/4 del dióxido de carbono emitido a la atmósfera es absorbido por los océanos, que aumentan así su acidez. El dióxido de carbono es más soluble en agua fría, por eso las aguas polares se están acidificando al doble velocidad que las aguas tropicales. Creemos que estos ecosistemas serán los primeros en ser impactados por la acidificación de los mares, se lamentó. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Una nueva investigación confirmó que bajo los sedimentos del hielo antártico existen grandes reservas de agua. Si bien solo se capturaron imágenes de una sola corriente de hielo, aseguran que es posible que haya más. Un equipo internacional de científicos ha confirmado la existencia de aguas subterráneas en la Antártida, algo que se sospechaba, pero que hasta ahora no se había podido comprobar. La investigación proporciona información sobre los sedimentos bajo el hielo antártico, una parte inaccesible que no se ha explorado, y que ayudará a los científicos a entender mejor cómo funciona el continente helado y cómo cambia en respuesta al clima. Las corrientes de hielo son importantes porque canalizan alrededor del 90% de hielo de la Antártida, desde el interior hasta los márgenes, explicó la autora principal del estudio, Chloe Gustafson, de la Universidad de California en San Diego. Los investigadores lograron su hallazgo gracias a un método geofísico electromagnético que utiliza las variaciones de los campos eléctricos y magnéticos de la Tierra para medir la receptividad del suelo, algo así como escanear el suelo para ver cómo se comporta el paso de las ondas. Se trata de la primera vez que se ha usado este método para buscar aguas subterráneas bajo una corriente de hielo glacial. Hemos obtenido imágenes desde el lecho de hielo hasta unos 5 kilómetros, incluso a mayor profundidad, explicó Kerry Kay, coautor del estudio. Tras el éxito de esta técnica demostrado en la investigación, Gustafson cree que es hora de que la gente empiece a considerar el electromagnetismo como parte del conjunto de herramientas geofísicas estándar de la Antártida. En una segunda parte de la investigación, un análisis geográfico demostró que una gruesa capa de sedimentos se extiende por debajo de la base de hielo desde medio kilómetro hasta casi 2 kilómetros antes de llegar al lecho rocoso. Asimismo, los autores confirmaron que los sedimentos están cargados de agua líquida hasta el fondo, y según sus cálculos, si se extrajera toda, formaría un lago de entre 220 y 820 metros de profundidad. Si se usa como referencia el Empire State Building, con 420 metros de alto, en el extremo menos profundo, el agua llegaría a la mitad del edificio, y en el extremo más profundo equivaldría a casi 2 Empire State, uno sobre el otro, lo cual es significativo porque los lagos subglaciales de esta zona tienen entre 2 y 15 metros de profundidad. El equipo solo tomó imágenes de una corriente de hielo, pero probablemente haya agua subterránea debajo de más corrientes de hielo antártico, señalaron. El agujero más grande en la capa de ozono detectado sobre el Polo Norte se cerró casi un mes después de haber sido descubierto. A fines de marzo, los científicos del Servicio Copérnico de Monitoreo Atmosférico detectaron lo que llamaron una gran brecha sin precedentes en la atmósfera, que se cernía sobre la región del Ártico. Pronto se convirtió en el agujero más grande que habían monitoreado en el hemisferio norte, de una extensión masiva de algo menos de 1 millón de kilómetros cuadrados, según dijo la Agencia Espacial Europea a inicios de abril. Pero para el 23 de abril hubo algunas buenas noticias. El agujero sin precedentes de la capa de ozono del hemisferio norte del 2020 ya no existe. La mayor parte de la capa de ozono de la Tierra se ubica a una altitud entre 10 y 40 kilómetros sobre la Tierra, en la estratosfera, la segunda capa de la atmósfera.
La capa de ozono es uno de los escudos más efectivos contra rayos dañinos del Sol, la radiación ultravioleta. Un agujero en ese escudo podría afectar la velocidad de fusión del hielo, aumentar la presión sobre el sistema inmunitario de los organismos vivos y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel, cataratas para los humanos. Aunque ya antes había habido pequeños huecos en la capa de ozono sobre el Ártico, esta fue la primera vez que se pudo hablar de un agujero de ozono real en el Ártico, según CAMS. La organización dijo que el agujero de rápido crecimiento había sido resultado de condiciones climáticas inusuales sobre el Ártico. Unos fuertes vientos habían atrapado aire frío sobre las capas heladas del Ártico durante varias semanas seguidas y creó lo que los científicos llamaron un vórtice polar, una fuerza poderosa que gira sobre sí misma y genera suficiente impacto como para abrir un agujero en la capa de ozono de la estratosfera. Pero el vórtice polar se dividió en dos, permitiendo que entrara aire rico en ozono al Ártico, explicó CAMS. Según la organización, dijo a Euronews que el cierre también se debía a la ola de calor registrada en el Ártico la última semana, con temperaturas de hasta 20 grados centígrados, superiores a las normales de esa época del año. Este agujero de ozono en el Ártico en realidad no tiene nada que ver con los parones relacionados con el COVID-19, sino que fue causado por un vórtice polar inusualmente fuerte de larga duración, dijo CAMS en un tuit este domingo. Este agujero fue básicamente un síntoma del gran problema de agotamiento del ozono y se cerró debido a los ciclos anuales locales, no a una curación a largo plazo. Pero hay esperanza, la capa de ozono se está curando, pero lentamente. Aunque el agujero sobre el Ártico ahora está cerrado, los científicos dicen que podría abrirse nuevamente si las condiciones meteorológicas lo permiten. Mientras que un agujero sobre el Polo Norte es un evento raro, en los últimos 35 años ha habido un agujero mucho más grande abriéndose anualmente sobre la Antártica. Aunque su tamaño varía de año en año, no hay señales de que se cierre definitivamente en corto plazo. Al menos, ha habido una recuperación lenta desde que se prohibió el uso de CFC, clorofluorocarbones, en 1996. Los CFC son productos químicos utilizados en la fabricación de aerosoles, espumas, solventes y refrigerantes. Según la Organización Meteorológica Mundial, el agujero en el ozono ártico se ha reducido aproximadamente entre 1% y 3% por década desde el 2000. Hasta ahora, el agujero más pequeño registrado en la capa de ozono antártico fue en 2019, pero la WMO predice que no se espera que se cierre por completo, al menos hasta el 2050. Déjanos saber tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like y recuerda darle click a la campanita para que estés súper pendiente de los próximos vídeos con temáticas tan interesantes como este. Hasta la próxima.